Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren extraordinariamente bien. Hoy nos adentramos en un tema que, aunque pueda resultar incómodo y delicado, es de una importancia capital y, créanme, tiene el poder de removernos hasta lo más profundo de nuestro ser. Vamos a desgranar una vivencia personal de alguien a quien admiramos profundamente, una historia que nos recuerda que incluso aquellos que parecen tenerlo todo en bandeja, pueden verse envueltos en las tinieblas más densas de la desesperación. Hoy nos proponemos desentrañar el terrible momento en que Demet Özdemir contempló la idea de quitarse la vida. Sí, han escuchado correctamente. Una actriz turca que ha cautivado miradas y corazones a nivel global, que nos ha regalado sonrisas y momentos imperecederos en la pantalla, también ha atravesado por un abismo personal que hoy, con una valentía encomiable, ha decidido compartir con nosotros. Es precisamente esta audacia, esta fragilidad desvelada, lo que hoy nos brinda la oportunidad de aprender, reflexionar y crecer, haciendo que su relato sea de una potencia inigualable. Antes de sumergirnos en las profundidades de este conmovedor tema, les recuerdo, con el mismo cariño de siempre, que si aún no lo han hecho, activen esa campanita que suena como un llamado a la conexión y suscríbanse a nuestro canal. Su adhesión es un impulso vital para nosotros, permitiéndonos seguir creando contenido de calidad que esperamos les resulte valioso e inspirador. La trayectoria de Demet Özdemir, para muchos, se asemeja a un cuento de hadas moderno, una narrativa de éxito forjada a base de talento innato y un carisma arrollador. Desde sus humildes inicios, su estrella brilló con una intensidad que la catapultó directamente a la fama. Sus interpretaciones en producciones televisivas tan aclamadas como Erken Cikus no solo la consagraron como un fenómeno mediático, sino que su belleza radiante y su dulzura cautivaron a audiencias de todas las edades, trascendiendo fronteras y generaciones. Parecía que todo lo que su mirada tocaba se transmutaba en oro, que su vida era un cúmulo de éxitos ininterrumpidos. Sin embargo, tras el telón, detrás de esa sonrisa que iluminaba las pantallas y de esa vida aparentemente idílica y perfecta, se gestaba una batalla interna de proporciones épicas, una lucha silenciosa contra sus propios demonios. En una entrevista que ha resonado a nivel mundial, Demet Özdemir ha compartido detalles impactantes y desgarradores sobre un periodo de su existencia en el que se sintió completamente sumergida en la abrumación, un instante de profunda desesperación en el que la idea de poner fin a su propia vida se presentó como la única salida aparente. Intenten por un fugaz instante ponerse en la piel de alguien que se encuentra en la cúspide del éxito, que es admirada por millones de personas alrededor del mundo, pero que al mismo tiempo experimenta un vacío existencial tan colosal, una desesperación tan profunda y agónica, que el pensamiento del fin se convierte en una presencia recurrente, una sombra que acecha sin descanso. Demet relató que este tormentoso capítulo de su vida tuvo su germen en una relación sentimental particularmente complicada y, de manera inseparable, en las abrumadoras presiones inherentes a su creciente fama. Las redes sociales, a menudo comparadas con una espada de doble filo, se transformaron en un campo de batalla implacable. Las críticas despiadadas, los comentarios hirientes y malintencionados, las expectativas desmesuradas y a menudo inalcanzables, todo ello se acumulaba como una carga emocional insoportable, una losa que, en sus propias palabras, llegó a ser insostenible para su espíritu. Con una honestidad conmovedora, describió cómo alcanzó un punto crítico en el que la ansiedad y la depresión la paralizaron por completo. Sentía que el aire se le negaba, que el peso de un mundo entero caía inexorablemente sobre sus frágiles hombros. El insomnio, esa cruel compañera nocturna, se instaló en su vida de forma permanente, y cada amanecer se erigía como una batalla titánica tan solo para lograr el acto más básico, levantarse de la cama. Las luces brillantes de los sets de grabación, que antes representaban su santuario, su refugio seguro, se transfiguraron en focos acusadores que la exponían sin piedad, que la hacían sentir más vulnerable y expuesta que nunca. En ese estado de profunda aflicción, incluso las tareas más sencillas y cotidianas de la vida parecían obstáculos insalvables, retos imposibles de afrontar. Lo más desgarrador, lo que realmente cala hondo en el relato de Demet, es cuando se detiene a hablar de la sensación paralizante de soledad. A pesar de estar rodeada de un séquito de personas, de contar con un equipo de trabajo dedicado, de tener amigos y familiares que la rodeaban, se sentía completamente y abismalmente sola en su sufrimiento más íntimo. Era como si una barrera invisible, infranqueable, la separara del resto de la humanidad, un muro de cristal a través del cual observaba la vida transcurrir, pero en la que, de alguna manera, sentía que no podía participar, que no le era dado formar parte.
Esa soledad, exacerbada por la vergüenza que sentía por su propia fragilidad y el miedo atroz a ser juzgada por los demás, la empujó a un aislamiento aún mayor, un autoexilio autoimpuesto. Fue en ese punto álgido de su crisis existencial, en el borde del abismo, cuando Demet confesó, con una lucidez escalofriante, que contempló seriamente la idea del suicidio. No se trató de un pensamiento fugaz o transitorio, sino de una decisión que llegó a considerar con una seriedad aterradora. Es difícil imaginar la profundidad de la desesperación que uno debe experimentar para llegar a una conclusión tan radical. Es un lugar oscuro y desolador, un páramo emocional del que es extraordinariamente difícil emerger sin la intervención y el apoyo de otros. Lo que la salvó, según sus propias y valientes palabras, fue la intervención oportuna y crucial de personas cercanas que, con una perspicacia admirable, notaron su profundo malestar y, con un acto de amor y valentía, la impulsaron a buscar ayuda profesional. Ella misma ha reconocido con humildad que sin ese apoyo fundamental, sin esa mano tendida en el momento preciso en que más la necesitaba, la historia de su vida podría haber tomado un rumbo infinitamente más trágico. Resulta fundamental comprender, grabar a fuego en nuestra conciencia, que la salud mental no hace distinciones de ningún tipo, no discrimina por fama, por posesiones materiales o por la apariencia externa. Enfermedades como la depresión y la ansiedad son condiciones médicas de gran seriedad, entidades patológicas reales y complejas que pueden afectar a cualquier individuo, independientemente de su estatus social, económico o público. La historia de Demet Özdemir se erige como un poderoso y necesario recordatorio de esta verdad universal. Nos enseña que detrás de las sonrisas radiantes que proyectan las figuras públicas, pueden ocultarse luchas silenciosas y dolorosas. Nos habla con una claridad meridiana, de la importancia vital de abstenernos de juzgar y de la necesidad imperiosa de cultivar la empatía en nuestras interacciones diarias. La valentía que ha demostrado Demet al compartir públicamente esta experiencia personal es, sencillamente, inmensa. Al romper el tabú ancestral que lamentablemente aún rodea a la salud mental y al suicidio, no solo está sanando parte de sus propias heridas emocionales, sino que también está abriendo un espacio seguro y acogedor para que otros puedan alzar la voz, para que otros se sientan menos solos en sus propias batallas. Su testimonio se convierte en un faro de esperanza brillante y deslumbrante para aquellos que en este preciso instante se encuentran atravesando circunstancias similares. Su relato demuestra de manera fehaciente que es absolutamente posible superar esos momentos oscuros y de profunda desesperación, que la ayuda profesional está al alcance de la mano y que la vida, a pesar de todos los obstáculos y adversidades, puede ser recuperada y vivida plenamente con renovada intensidad y propósito. En su proceso de recuperación, Demet ha destacado la importancia capital de la terapia, de encontrar a un profesional cualificado que pudiera guiarla, con paciencia y sabiduría, a través del arduo pero gratificante proceso de sanación. Detalló cómo aprendió a identificar los desencadenantes específicos de sus crisis, a desarrollar estrategias efectivas para manejar sus emociones de una manera más saludable y constructiva, y a construir un arsenal de herramientas psicológicas para afrontar las adversidades de la vida con mayor fortaleza y resiliencia. No fue un camino fácil ni lineal, al contrario, fue un proceso gradual, a menudo tortuoso, de autodescubrimiento, de autoaceptación y de reconstrucción de su propia identidad. Hubo días en los que la luz parecía palpable y otros en los que la oscuridad amenazaba con retornar, pero cada pequeño avance, cada pequeño paso adelante, la acercaba inexorablemente más a la luz, a la sanación. Además del soporte terapéutico, Demet también ha hecho hincapié en la relevancia crucial del autocuidado y de rodearse de un entorno que sea genuinamente positivo y nutritivo para el alma. Aprendió a establecer límites saludables en sus relaciones personales y profesionales, a decir no cuando era necesario, a priorizar su propio bienestar físico y emocional por encima de las presiones externas y las exigencias del mundo del espectáculo. Descubrió el poder transformador de la meditación, la disciplina del ejercicio físico regular y la práctica de actividades que intrínsecamente le brindaban paz interior y profunda alegría. Se dio cuenta de que para poder brillar con luz propia en la pantalla, primero era indispensable encontrar y cultivar su propia luz interior. La influencia de las redes sociales en la salud mental es un tema que Demet ha abordado con una franqueza y una claridad notables. Ha admitido abiertamente que en su momento de mayor vulnerabilidad, se dejó consumir por la negatividad de los comentarios y por la destructiva espiral de las comparaciones, lo que a su vez exacerbó sus sentimientos de inseguridad y su baja autoestima. Sin embargo, con el paso del tiempo y a través de un esfuerzo consciente y continuo,
ha aprendido a utilizarlas de una manera mucho más consciente y saludable, a filtrar el contenido que consume y a recordar constantemente que lo que se exhibe en línea, en la gran mayoría de los casos, es una versión cuidadosamente curada e idealizada de la realidad. Su mensaje dirigido a cada uno de nosotros es inequívoco y de vital importancia: no están solos. Si tú que me estás escuchando en este momento te encuentras en una situación similar, si sientes que la oscuridad te envuelve de manera asfixiante y no logras vislumbrar ninguna salida, por favor, te ruego que busques ayuda. Habla con alguien en quien confíes, a quien puedas abrir tu corazón sin miedo. Acude a un profesional de la salud mental. No existe la menor vergüenza en pedir ayuda, al contrario, es un acto de valentía inmensa, un primer paso fundamental y crucial en el camino hacia la recuperación y el bienestar. La vida es un regalo invaluable, un tesoro que merece ser protegido y celebrado, y a pesar de los desafíos y las tribulaciones que podamos enfrentar, siempre existen razones para seguir adelante, para luchar por un futuro mejor. La historia de Demet Özdemir nos deja, a modo de lecciones perennes, varias enseñanzas de valor incalculable. En primer lugar, la inherente fragilidad de la salud mental, una realidad que puede afectar a cualquiera, sin importar su origen o circunstancias. En segundo lugar, la importancia vital y a menudo subestimada de una red de apoyo sólida y afectuosa, de esas personas que son capaces de percibir cuando algo no va bien y que, con un gesto de amor, extienden una mano para ayudar. En tercer lugar, la necesidad imperiosa de desestigmatizar las enfermedades mentales y de hablar abiertamente sobre ellas, rompiendo las cadenas del silencio y la vergüenza. Y finalmente, el poder extraordinario de la resiliencia humana y de la esperanza. Demet ha demostrado de manera contundente que incluso después de haber estado al borde mismo del abismo, es posible reconstruir una vida plena, significativa y feliz. Su decisión de hacer pública esta experiencia tan personal y dolorosa es un acto de generosidad desinteresada que beneficia a incontables personas. Nos anima a ser más compasivos, no solo con los demás, sino también, y de manera muy especial, con nosotros mismos. Nos recuerda que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de debilidad, sino en la capacidad intrínseca de afrontarla, de enfrentarla cara a cara y, eventualmente, de superarla. Demet Özdemir, la estrella que admiramos en la pantalla por su talento y su luz, se ha convertido también, y de manera inapelable, en un poderoso ejemplo de valentía, de perseverancia y de esperanza fuera de los reflectores. En resumen, hemos recorrido la impactante y conmovedora historia de Demet Özdemir, un testimonio desgarrador pero, a la vez, profundamente esperanzador sobre su ardua lucha contra la depresión y sus pensamientos suicidas, una batalla interna desencadenada por una compleja y dolorosa amalgama de presiones personales y mediáticas. Su valentía al compartir esta experiencia nos enseña, con una claridad meridiana, la importancia crucial de la salud mental, la necesidad vital de un apoyo mutuo inquebrantable y la posibilidad real y tangible de recuperación. Y con estas reflexiones, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de todo corazón que esta conversación haya sido tan impactante, tan reveladora y tan importante para ustedes como lo ha sido para mí el proceso de prepararla. Agradezco enormemente su tiempo, su valiosa atención y su disposición a explorar temas de tal profundidad. Si esta historia ha resonado contigo de alguna manera, si te ha hecho reflexionar sobre aspectos importantes de la vida o si simplemente consideras que el tema es de vital importancia, te invito encarecidamente a que dejes tu me gusta en este vídeo. Tu apoyo es un motor fundamental que nos impulsa a seguir adelante y a continuar creando contenido que esperamos les resulte de utilidad e inspiración. Y si tienes algo que decir, alguna reflexión, alguna experiencia personal que desees compartir, por favor, no dudes en dejarla en la sección de comentarios, justo aquí abajo. Siempre leemos cada uno de sus mensajes y valoramos enormemente la oportunidad de interactuar con ustedes, de construir una comunidad activa y solidaria. Y por supuesto, si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? Dale al botón de suscribir, ese que dice suscribirse, y activa la campanita para asegurarte de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de más historias, más reflexión y más contenido de valor. Nos vemos en la próxima aventura de nuestro canal.